Buenas tardes a todos. Gracias, Augusto, por la presentación. Muchas gracias por la invitación también a esta jornada. Y bueno, yo me voy a dirigir a este tema, aterosclerosis subclínica, que es un tema creo que viejo y conocido. Le puse de título a la charla Back to the Future, y en el dibujito, por alguna razón, eso está escrito en francés. Me imagino que ya se imaginan por qué, pero bueno, si no, lo vamos a ver ahora, porque está escrito en francés. Esto es una nota periodística de hace muchos años, de un diario. Una persona conocida falleció, dice allí, de un infarto masivo. La persona había sido sometida a un chequeo general que le había dado un resultado favorable y todo el mundo se sorprendía, esta nota que fue tapa de diario, porque esta persona llevaba una vida ejemplar, hacía ejercicio, no fumaba ni tomaba alcohol. Yo creo que todos debemos conocer una historia de esta, seguramente. ¿Por qué la saco de un diario o de una nota periodística y no les traigo un caso clínico de un sanatorio? Bueno, porque estos casos no llegan a los sanatorios. Esta persona se murió en su casa. Y no es menor. Esta persona, yo pude obtener varios datos posteriormente, en aquel momento. Prácticamente 47 años, casi diríamos sin factores de riesgo. Un LDL de 126, como ven. Bueno, una ergometría que nunca falta, sin angina ni ST. Bueno, parece una persona sana. Lamentablemente, tenemos que recordar, y esto ya es de hace muchos años, que la forma de presentación de la enfermedad coronaria, la mitad de las veces es con un infarto o con muerte súbita. Una a cada 2 personas que entre comillas, se descubren como coronarias, se da a través de un infarto o muerte súbita. Estamos peleando con una enfermedad complicada. Por otro lado, si uno quisiera decir, y acá lo estoy tomando de la carga poblacional de muerte súbita, si quisiéramos identificar a estos subgrupos, fíjense de abajo para arriba en las barras, aquellas personas que tienen riesgo de arritmia, postinfarto, disfunción ventricular severa, todas las características del paciente de alto riesgo que conocemos y que podemos identificarlo y tratarlo, son los que nos dan un porcentaje, digamos, relativo más alto. Si subimos en esta escala, la población general o los que tienen factores de riesgo sin eventos coronarios previos, son los que en el porcentaje relativo tienen menos riesgo de enfermedad vascular. Pero cuando miramos los porcentajes absolutos, son los que vemos todos los días. Todas las unidades coronarias, todos los días, reciben algún paciente o con angina inestable, o con infarto agudo de miocardio, o con ACV, y si revisan, todos tienen 1 o 2 factores de riesgo, porque son la mayoría de los síndromes coronarios agudos que se presentan y que es muy difícil determinar qué pacientes con pocos factores de riesgo, que son la mayoría, van a tener un evento cardiovascular. Esto es un tema, digamos, metodológico del problema. Bueno, vamos a hablar un poquito de la teoría de Black Box Theory. Esto es, digamos, lo que todos hacemos con los factores de riesgo basales, la edad, el sexo, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, etc. Nosotros predecimos el futuro, ¿no? Aplicamos el score de Framingham, el score americano, el score europeo, y con estas variables clínicas hacemos como adivinamos el futuro, que son los eventos cardiovasculares mayores: muerte cardiovascular, infarto, angina inestable, ACV. Lo interesante de este concepto de la caja negra, que es muy epidemiológico, sería pensar qué hay que conecta estas variables basales con esos eventos en el futuro. Bueno, eso se llama aterosclerosis y arteriosclerosis. También podríamos hablar de envejecimiento arterial. Entonces, si hay una variable entre medio, ¿por qué no la medimos? ¿Por qué no la buscamos? ¿Por qué predecir el futuro si nosotros podemos predecir la condición objetivamente? Ustedes piensen que están sentados frente a un paciente en el consultorio y están diciéndole que tiene tal riesgo de infarto o ACV a futuro. Estamos pensando en la aterosclerosis subclínica. ¿O cuál es la causa de infarto que no pasa por la aterosclerosis subclínica, sacando el pequeño porcentaje de disecciones coronarias en gente sana, de Takotsubo y otras? En general, más del 90% de los infartos tienen que ver
con la rotura de placa, que eso es aterosclerosis subclínica. ¿Por qué no medirla, no? Fíjense, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos por ejemplo, el score europeo. Tanto hombres como mujeres, si ustedes prestan atención, estos son dos personas de entre los 40 y los 50 años con factores de riesgo. Si lo llevamos a la tabla europea, prácticamente los dos, prácticamente no tienen chance de ser más que bajo riesgo, independientemente del número de factores de riesgo. Nada, ¿por qué? Porque la edad es digamos, como un driver muy importante. Fíjense, traten de poner a estos pacientes en esta tabla y van a ver que no salen de bajo riesgo a pesar de tener factores de riesgo. Entonces, esta mujer la vi hace un par de semanas, mujer de 49 años, delgada, hace ejercicio, no fuma, tiene la presión normal, contó que alguna vez había tenido un poquito de colesterol previo al estudio. Yo les dibujé a propósito, para los que no están más familiarizados con las carótides de la bifurcación con líneas de punto, lo que va por afuera, pero miren esta mujer. Miren esta placa que tiene ahí en la bifurcación, es difícil seguir con este puntero. Esta es una placa muy grande, esto es normal, esta es lo que queda entre medio de las dos arterias. Fíjense, esta es otra vista, otro plano, de aquella placa un poco más chica, y también se ve otra parte de la placa alrededor de la arteria. Esta es una persona, ¿ustedes creen que tiene bajo riesgo de un evento cardiovascular? Con esta aterosclerosis carotidia, que como le voy a mostrar, correlaciona con aterosclerosis en otros territorios, entre ellos las coronarias. Esta mujer, cuando terminé de hacerle el estudio, nunca vi un caso semejante, pero no la traigo por eso, porque fue hace 15, 20 días, estas cosas las vemos frecuentemente, tiene lo que yo diría una edad arterial de 80 años. La carga de aterosclerosis, como les voy a mostrar, le daba más o menos parecido a una persona de 80 años. Esta persona es una persona aparentemente normal. Intuitivamente me parece que el riesgo de esta mujer es elevado. Si ustedes pasan esos datos clínicos por alguno de los scores, le va a dar de bajo riesgo. ¿Y qué pasa en la Argentina? Encuesta que está haciendo, esto es de hace unos 2016, la FAC y la SAC en conjunto. Esto fue con los primeros casi 1.800 pacientes. La mediana de infarto es 61 años. O sea, la mitad de los infartos se producen antes de los 61 años. El primer desvío estándar llega a 49 años. Eso significa que hay un 34% hasta ahí. Y desde ahí hasta los 37, el otro 16%. O sea, los infartos que se producen a los 60 años, a los 50 años, esa enfermedad vascular empezó 15, 20 años antes. Entonces tenemos que ir a buscar a esta enfermedad mucho más precozmente de lo que dicen las guías clínicas, que en general dice que después de los 40 años hay que empezar a hacer chequeos, etc. Estoy mostrando razones para justificar, por lo menos el pensamiento de buscar la aterosclerosis subclínica, cuantificarla y buscarla precozmente. O sea, evaluar la carga de aterosclerosis, yo me voy a referir al ultrasonido vascular que tenemos en todos lados, no es más que tratar de ver esto, la presencia de placas pequeñas, no pequeñas. La idea en gente joven es buscar las pequeñas, cuantificarlas. Esto está en amarillo, es nada más que un dibujo a modo de interpretarlo. Y la carga de aterosclerosis y arteriosclerosis no es más que, y a propósito, en negrita, es el daño acumulado de la trayectoria en el tiempo, que es la edad, y por eso la edad siempre es un predictor de riesgo, porque es el paso, es el reloj de esta condición, de los factores de riesgo conocidos y los desconocidos, sumados a la susceptibilidad individual. Todos conocemos pacientes que tienen todos los factores de riesgo y no tienen enfermedad vascular, y viceversa, como el caso que les mostré hace un ratito. Entonces, el daño acumulado es muy importante, porque si viene un paciente hoy al consultorio y les corremos el score de Framingham, quizás el paciente hace 6 años dejó de fumar, bajó 20 kilos, bajó el colesterol con tratamiento, hoy tiene la presión controlada y el score de Framingham hoy le da bajo riesgo. Esa persona quizás pesó 10 kilos más en promedio, quizás fumó hace 30 años, y eso el score de Framingham no lo captura. En cambio, mirar la pared arterial se acuerda de eso. Por eso hablo del daño acumulado a lo largo del tiempo. En medicina personalizada, parecería que indicar el tratamiento basado en la probabilidad de enfermedad, como les decía, predecir eventos futuros por puntajes clínicos, parece ser menos efectivo que hacer una indicación basada en la confirmación de esa condición, que es la presencia o ausencia hoy de la enfermedad vascular. No tomar la bola blanca y mirar al futuro
sino nosotros podemos ver la condición de esa persona hoy. Entonces, si tuviéramos parámetros para cuantificar la aterosclerosis, ¿los usaríamos? Los médicos vivimos cuantificando, sobre todo nosotros, los cardiólogos. ¿O es lo mismo troponina de 8, de 16 o de 177? ¿Es lo mismo glucemia de 60, 105 o 149? ¿Es lo mismo el LDL de 50, de 120 o 185? Nosotros vivimos manejando variables continuas. A mí me gustaría cuantificar la aterosclerosis versus decir lo binario, ¿tiene o no tiene placa? Porque una placa chiquita, en la carótida, por ejemplo, a los 35 años, probablemente habla de riesgo elevado. Esa placa chiquita a los 75 años, seguramente habla de riesgo. Tiene menos que el promedio y es lo que les voy a mostrar. Yo creo que hay que cuantificar. Por supuesto que tener o no tener placa sirve, pero debe servir igual que decir, ¿tiene glucemia por encima o por debajo de 110? ¿O tiene el colesterol por encima o por debajo de 150? Yo quisiera saber un poquito más, creo que en la era de la información lo podemos saber. Esta es la guía americana que todos deben conocer, es Consejo de Epidemiología, así que asumo que vemos estos temas, no vamos a mirar todo, pero ahí con la flecha roja, una indicación 2A, los americanos incluyeron en los pacientes de determinado riesgo intermedio para mejorar la estratificación, el score de calcio. Me encantó la idea de que lo pusieran en algún momento y luego hablar paz del tema, pero fue una forma de avanzar. Ellos no pusieron ateromas. ¿Por qué decía Back to the Future en francés? Porque como vimos, la semana pasada, hace 10 días en París, se presentaron las guías nuevas de diabetes, y si ustedes ven, es una indicación 2A, valorar la presencia de burden, dice ahí, de carga de placas carotídeas y o femorales por ultrasonografía, que debería ser un modificador de riesgo en sujetos diabéticos, asintomáticos, y yo agregaría de bajo o moderado riesgo, porque un paciente diabético ya de alto riesgo, podemos hacerle o no, pero me parece que por ahí no va a cambiar la cosa. Interesante, debajo de esa indicación, dice que el calcio coronario es una indicación 2B, PAS, así que por ahí vos podés mostrarnos que eso debiera ser distinto. Y más interesante abajo, tipo 3 y en rojo, el IMT ya había pasado, lo desaconsejan. ¿Cómo se desaconsejan? Me parece que esta tabla, más allá que podemos estar más o menos de acuerdo, de hecho los europeos y los americanos no están de acuerdo en este tipo de recomendaciones, a mí me ha generado mucha alegría que venimos un poco tratando de empujar este concepto de la carga de aterosclerosis, porque esto por lo menos ya entra de alguna manera en la diabetes y va a haber que definir qué es carga. Porque esto no es presencia de ateroma, sí o no. Ellos pusieron burden ahí. ¿Qué es carga? ¿Alguno sabe qué es carga? Bueno, yo voy a hablarles un poquito de la experiencia nuestra de lo que sería carga. Bueno, con la jerga actual, no, yo aplaudiría esta indicación, me puso muy contento. Y hablaba de Back to the Future. ¿Por qué? Porque me hizo acordar de que no estamos pensando en nada nuevo. Esta guía SHAPE, fíjense, publicada en el 2006, un grupo muy importante de cardiólogos americanos, había puesto al test de aterosclerosis, como ellos llamaron, ya sea medir el calcio coronario o medir el grosor mínimo intimal de las carótidas o inclusive la presencia de placas carotídeas, estaban buscando una forma de estratificar mejor el riesgo, porque ya sabemos que los scores clínicos son muy falaces, digamos, en la medición del riesgo cardiovascular. Esto es una forma de objetivar, como vengo diciendo, la presencia de daño en la pared arterial, y ellos ya lo habían propuesto por distintas razones que yo podría comentar algunas luego, que tienen que ver un poco con razones políticas. Este grupo dejó de publicar en algún momento. Y esto no fue adelante. Esto estaba hecho por un grupo de gente muy importante que impacta en las opiniones. El grupo PESA, dirigido por Valentín Fuster, ya mostró hace unos años que había con la aterosclerosis subclínica en este grupo de personas que tenían que ver con un banco, gente fíjense la edad, entre 40 y 54 años, de promedio 45, era del 63% cuando le buscaban placas carotídeas, coronarias por tomografía y calcio coronario, o placas en la aorta abdominal o idiofemorales. Ellos ya empezaron a mostrar la aterosclerosis subclínica. Este grupo publicó con eco bidimensional y tridimensional. Les recomiendo, y seguramente ya han leído estos artículos, muy interesante para seguir un poco este concepto. Y ellos muestran claramente, cuando hacen correr el score de Framingham a los que tenían aterosclerosis subclínica, fíjense que los pacientes de bajo riesgo para Framingham
tienen un 60% de prevalencia de aterosclerosis subclínica. Fíjense que muchos de ellos tienen entre 2 y 6 territorios comprometidos. O sea, indudablemente el paciente aparentemente sano, entre comillas, no es tan aparentemente sano. Lo mismo hizo el grupo de Aragón, este es otro grupo español, que hizo lo mismo, pero hizo correr el score americano, ¿sí? Y el riesgo de 10 años. Y fíjense que en este caso también el 60% de los pacientes de bajo riesgo de la clasificación americana tienen prevalencia significativa de aterosclerosis subclínica. Este mismo grupo, lo agrego acá, agregó en la predicción, en este caso la predicción de 1 o más de score de calcio o 300 o más, ¿sí? Agregó el análisis de placas femorales agregadas a los factores de riesgo y a las carótidas y muestra cómo agregar la aterosclerosis femoral a la carotídea agrega valor. Por eso parecería que hoy, a mi modo de ver, hay que hacer carotidia, hay que hacer aterosclerosis carotídea y femoral y combinar esa información porque hay pacientes que no tienen placas carotídeas y tienen placas femorales y viceversa. Las femorales parecería ser que correlacionan más con la enfermedad coronaria avanzada que la carotidia, esto sacado de algunos datos de algunos trabajos de Noruega hechos con autopsias. Esto no es más que, siguiente diapositiva, esto para que vean, esto es una placa femoral de un sujeto de 47, no sé por qué se me dio con un par de pacientes, tienen 47, hay que saltear los 47 años. Este me acuerdo que es un ingeniero de 47 años, también aparentemente sano, con este hallazgo de esta placa femoral. Por supuesto que no es una obstrucción significativa, ¿sí? Por supuesto que no, pero eso es una placa, digamos, con carga elevada. Claramente uno se preguntaría si este paciente es prevención primaria o prevención secundaria, ¿no? A este paciente le daríamos o no estatinas, le daríamos o no aspirinas. Bueno, es complejo, eso es parte del debate que todavía no está cerrado. Con la siguiente, bueno, no sé por qué, pero no pasa la siguiente porque no sé si me pueden ayudar allá. ¿Cómo decir, perdón? Y ahí pasó, gracias. Ahí ya está, Augusto, gracias. Fíjense, este es un trabajo de grupo también de Van den Fuster, de Bioimage, que mostraron cómo el score de calcio coronario como patrón o gol estándar, ¿sí?, de aterosclerosis coronaria y una excelente correlación con la presencia de carga de placa carotidia. Este estudio lo hicieron utilizando área de placa, digamos, en cortes transversales y con un software en Copenhague lo transformaban, entre comillas, en 3D, que creo que es un poco el camino de la carga de la placa a través de ECO 3D, pero sirve para mostrar la correlación de las placas carotídeas con la presencia de aterosclerosis coronaria. Me está cambiando el puntero. ¿Me pasás la siguiente, por favor? Esto para mostrar, porque seguramente me van a preguntar, y es lo que primero preguntaríamos, esto tiene, el grupo mostró tanto como la carga de aterosclerosis carotídea y la carga de calcio coronario en su cuartilo o tercilo superior, en el seguimiento tienen correlación con la mayor cantidad de eventos. ¿Okay? Es lógico pensar que los pacientes que tienen más carga de aterosclerosis subclínica tienen más riesgo de eventos en el seguimiento, y está mostrado en este estudio, es data observacional, por supuesto. Siempre en esta situación digo, ¿o acaso los scores clínicos han sido aleatorizados? El pronóstico de los scores clínicos, por supuesto que también es observacional. Así que si empezamos a mostrar data, y hay muchos grupos que han hecho estudios de carga de aterosclerosis carotídea y femoral y los han seguido en el tiempo, hay muchos grupos que han mostrado el impacto pronóstico. Intuitivamente, yo creo que es claramente una variable que hay que tener en cuenta. Si hay más carga de aterosclerosis determinada por el percentilo que nos guste, llámese percentilo 75, 60, 50 o lo que usemos, son los pacientes que más carga tienen y los que más debiéramos intensificar sus cuidados. Siguiente, por favor. A ver, cambiamos de... Espera. ¿Qué pasa? Bueno, un poquito para atrás, no sé. No me responden los controles. Es paz con el calcio coronario, que me está gustando que estoy hablando del doctor. A ver, voy a la siguiente. Bueno, le voy a contar un poquito rápidamente de nuestra experiencia. Nosotros, este es un trabajo que hicimos con el grupo del Hospital Austral.
No, no les puedo contar demasiados detalles, es una información que estamos tratando de publicar. Lo que hicimos fue medir la carga de ateromas carotídeos y femorales con eco bidimensional. La cosa es sencilla, digamos. Identificamos las placas, en este caso con esos criterios que se definieron ya hace un par de años. Sería esto un ejemplo. 2 placas pequeñas que suman su superficie 22 más 5 y esto da 27 milímetros cuadrados. Hacemos eso de los dos lados, las 2 carotidas comunes, en las 2 carotidas internas y externas, y eso es la suma del área carotídea. En cuanto a las femorales, yo personalmente no me gusta el concepto de la carga, es más difícil medir la carga de aterosclerosis femoral, sobre todo en personas de mayor edad, porque hay mucha irregularidad, las placas son más grandes y me parece que no tenemos tanta versatilidad en el movimiento con el Doppler, tenemos 3 vistas alrededor del cuello en diferentes ángulos, en cambio la femoral es más difícil, de hecho no hay tanto ángulo para medir como las placas carotídeas, pero nosotros lo medimos las femorales como si hay o no hay, y en el caso que haya, si es uni o bilateral. Serían 3 categorías. No hay, unilateral o bilateral. Esto es, en el caso de las mujeres, fíjense en celeste, la prevalencia de placas en las femorales, cómo crece a lo largo de los años, luego en verde las carótidas y en rojo carotídeas o femorales. Esto es prevalencia. ¿Hay o no hay al menos una placa? Fíjense qué interesante, mujeres a los 40 a 45 años, más o menos el 33%, otra vez, mujeres entre 40 y 45 años, el 33% en esta data tiene la presencia al menos de un ateroma. Miren lo que pasa con los varones, era esperable, no que se apague el proyector, pero a ver, voy para atrás otra vez, estamos, las mujeres y los varones. Los varones tienen más prevalencia, como ya sabemos, desde algunos años antes, promedio entre 5 o 10 años. Miren, cuando vemos, ahora sí, esto es la carga de aterosclerosis carotídea, en rojo los varones, fíjense que a partir de los 40 años esto es mediana, con intervalos de confianza del 95%, y esto en celeste son las mujeres. Fíjense que más o menos es la misma curva de progresión, con la diferencia que las mujeres les pasa entre 5 y 10 años después, información que creo que siempre hemos conocido, ¿no? Que la mujer viene como 5 a 10 años atrás del hombre con la enfermedad cardiovascular y más tarde tiene los mismos problemas. Esto es solamente para hombres, esa línea roja es la mediana que les mostraba recién, y le hemos calculado los percentilos, 25 y 75. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, nosotros tomamos un varón, le hacemos área de placa carotídea, y yo les podría decir si el paciente por sexo y edad está por encima del percentilo 75 y tomarlo como alta carga. Y también le podría decir con certeza que son distintos de los que están por debajo del percentilo 25. Seguramente se va a cuestionar, lo cual es cuestionable, la precisión de la medición de la carga de aterosclerosis por eco bidimensional, lógicamente, pero seguramente entre el percentilo 25 para abajo y el percentilo 75 para arriba no vamos a tener grandes diferencias más allá de la precisión. Uno quisiera saber los que están, entre comillas, muy sanos y, entre comillas, muy enfermos. Eso es lo más importante. Por supuesto que entre medio nos quedan 2 grupos que personalmente los informo como intermedios, un intermedio bajo, digamos, un intermedio alto, y uno puede tomar en esos casos un poco la experiencia personal. Hay pacientes que están por encima de la media y uno ya los podría tomar como con carga elevada. Personalmente me parece que seleccionar al grupo que está por encima del percentilo 75 ya no está mal. Usemos el percentilo que usemos. Esto es lo mismo para mujeres. Fíjense que las curvas parecen inventadas, digamos, a mano. Y esta es la data de una base de datos de 6.000 pacientes, que la verdad que se ha hecho prospectivamente, creo que un trabajo muy importante que se llevó adelante en el Hospital Austral durante los últimos años. Y esto es lo mismo. Esto es alta carga para las mujeres y baja carga, y entre medio tenemos los grupos intermedios de carga. Lo mismo hecho para las femorales, no quiero molestar mucho con tanta explicación compleja, pero si lo miran rápidamente ven cómo las femorales, la prevalencia crece a lo largo de los años, y más rápido y más prevalente en los hombres que en las mujeres, con el paso del tiempo va cambiando de bilateral a unilateral. Esta información muestra cómo los pacientes sin factores de riesgo tienen entre 35 y 45% de prevalencia de placas a pesar de no tener factores de riesgo. Y este es un chico que vino, digo un chico porque tiene 32 años. Al lado mío es un chico, pero a los 32 años vino la semana pasada a hacer un estudio. Como tenemos
les diría todas las semanas, poco de sobrepeso, sedentarismo, dislipidemia leve y contaba estrés laboral. No es paciente mío, pero lo interrogué charlando con él mientras hacía el estudio. Fíjense, esa placa tiene 20 y pico milímetros cuadrados, eso es en el bulbo. Además tenía 2 o 3 plaquitas más, en total sumaba 41 milímetros cuadrados de área de placa. Simplemente esto es para los fines de ver bien la placa. El equipo no la puede dibujar así. ¿A dónde estaría ubicado este sujeto? Fíjense, 32 años, en la curva nuestra de referencias de varones, quedaría por allí. Fíjense cuánto por encima del percentilo 75. Podríamos decir que con 41 milímetros cuadrados de área de placa, que era lo que tenía, este sujeto tiene un área de placa probablemente alrededor de, tomando la mediana, del 50%, de una persona entre 75 y 80 años. Esa persona seguramente, lo que yo haría, lo pondría en un plan de prevención primaria intenso, entiéndase por intenso, todo lo que todos sabemos, dieta, ejercicio, bajar de peso, etcétera, etcétera, si es necesario, y seguramente medicación, eso lo podremos discutir, para tratar de lograr que cambie su evolución y probablemente si mantiene, por lo menos aunque sea una progresión lenta, eso lo va a cambiar de percentilos, pero este sujeto, que es uno más de los que tanto vemos, que creemos que están sanos, tiene una aterosclerosis que nadie lo hubiera imaginado, y trato de entender por qué el médico le pidió el estudio. Y creo que es la última diapositiva, perdón. A ver. Este es un estudio, les recomiendo también mirarlo, PISA, publicado no hace tanto, a fin de año pasado en Lancet, que muestra cómo un informe de presencia de grosor miointimal en este caso, o placa, aleatorizaron el informe que le dan al paciente. A un grupo hacer el informe clásico y a un grupo darle el informe con estos colores. Adivinen qué pasó al año. Los pacientes que tenían los colores y se pudieron identificar en una zona desde los colores de más riesgo, significativamente redujeron el LDL, la presión, el peso, adhirieron mucho más a las medidas simplemente porque tenían un informe visual de la información. Esto fue publicado en diciembre del año pasado. Yo ya hace un año veníamos informando esto en el Instituto Cardiovascular y en MESIC, que es donde también hago este estudio. Simplemente carga de aterosclerosis y además hacemos rigidez arterial y por percentilos, por sexo y edad, lo venimos informando de esta manera como una forma de transmitir al médico a dónde estamos parados enfrente a nuestro paciente y de alguna manera de transmitirle al paciente que va a ver el informe. La verdad que esto no es la idea de asustar. Creo que el médico de cabecera tiene que encargarse de explicarle al paciente que esta es una condición que seguramente aumenta el riesgo, pero no le va a traer un problema grave, pero tiene que servir para que el señor se cuide. Y eso fue un poco la idea de hacer este informe. Yo hace mucho tiempo yo como algún grupo de personas que hemos trabajado juntos, con Carol Kotler, Sebastián Obregón, Martín Koreski, Ana Dileva y otros colegas que trabajamos juntos en el Hospital Austral, veníamos muy convencidos de este concepto. No quiero dejar de decir a Pedro también, Pedro Forcada, que fue quien me impulsó un poco en este tema también. Siempre tenía la sensación que estábamos convencidos del tema, pero no aparecían las guías, no se discutía intensamente en los congresos. Yo digo, qué cosa rara hay a través de esto, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo puede ser que un grupo de gente y otros colegas, seguramente algunos de ustedes, veíamos en esto una chance de mejorar la estratificación de riesgo, pero el tema no se toma, no se toca en los congresos y no hay tantas publicaciones? Bueno, probablemente estábamos equivocados, ¿ok? Por eso esta diapositiva. Si un pájaro te dice que estás loco, debes estarlo, porque los pájaros no hablan. O sea, yo digo, debo estar equivocado. Y no estoy diciendo que tenemos razón, pero por eso un poco la alegría de haber visto la entrada del concepto ahora en la guía de diabetes, porque de alguna manera me parece que cuantificar la aterosclerosis va a ayudar a estratificar el riesgo de los pacientes y, por supuesto, de ahora en adelante hay que trabajar intensamente en cuál es el mejor método, cuál es el más preciso, si son costo efectivos, etcétera, etcétera, y por supuesto que a través de los hallazgos tenemos que tratar de demostrar cuáles son los mejores tratamientos. Personalmente creo que nunca va a haber, creería, voy a decir, no creo, un estudio randomizado basado en este tipo de información, porque prácticamente no se ha hecho también con la información de los scores clínicos. Pero me parece que intuitivamente, yo soy un gran defensor de la medicina basada en la evidencia por mi formación y todo, y trabajo mucho de investigación, pero creo que hay muchísima, es apabullante la cantidad de información que dice que hay que tener aterosclerosis para tener un evento cardiovascular serio, ACV o infarto. Número 2, que cuanto más aterosclerosis tenemos, hay más riesgo
Número 3, ya sabemos que tratar intensamente la aterosclerosis va en beneficio. No quiero decir que es una ley transitiva, pero me parece que intuitivamente los pacientes que más tienen carga de aterosclerosis, más precozmente, porque aplicar esto a los 75 años, la verdad que debe tener un impacto muy chico comparado con lo que yo propongo, que es que un varón se empiece a testear después de los 30, una mujer después de los 35, porque creo que vale la pena decirle a la gente entre los 30 y los 55 años, por decir, que tiene más de lo que uno cree y que debiera cuidarse más intensamente. Yo no tengo dudas que prevenir un infarto es mucho más importante antes de la edad media de lo que vimos en nuestras encuestas. Creo que un infarto a los 50 años tiene un terrible impacto comparado con tener un infarto a los 70 años. Piensen en una persona de 50, 45 años, tiene 2 o 3 hijos, es productiva, trabaja, tiene muchos años por delante. No es lo mismo que una persona que ha alcanzado otra edad. Por eso a mí me parece que esta idea, si es que realmente progresa con fuerza, va a tener que ser para aplicarlo, por decir algo, a la gente, como digo yo, los adultos más jóvenes, y discutiremos a partir de qué edad y qué rango para aplicarlo en sentido costo efectivo, ¿no? No hacerle a todo el mundo porque sí, pero bueno, creo que por ahora nada más. Les agradezco mucho. Esto es algo que es casi, además, por suerte, además de ser mi trabajo, hago lo que me gusta y cada tanto tuiteo. Esto lo hice hace un tiempo, con casos de un día. En una tarde vi casos que se me ocurrió juntarlos y me parece que es desafiante imaginarse las placas estas con esa data que le pongo y decir qué hubiera hecho si le hubiera dado o no aspirinas, si hubiera dado o no estatinas, etcétera, etcétera. Me parece que este es un tema para debatir y me parece que hay mucho por delante para trabajar. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a Augusto y a la gente del Consejo por la invitación a participar de este Ateneo. Básicamente, Fernando dijo algunas cosas que me parece que son las que tendríamos que retener. Ya habló de lo que pasa en las guías de prevención del 2019, dónde está ubicado el score de calcio, y la realidad es que a mí me gustaría volver un poco para atrás, ver de dónde vino esa indicación y más que nada ver el impacto clínico de la utilización de la tomografía para la valoración de la ateromatosis subclínica. En primer lugar, sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa, por supuesto, de muerte y discapacidad alrededor del mundo y que hay drogas que han probado reducir el riesgo de eventos cardiovasculares como las estatinas. Y en realidad hacia ahí vamos, o sea, todo lo que nosotros hagamos en los estudios que podamos hacerle a un paciente tienen que ver con el impacto clínico que eso va a tener en el paciente. Entonces, la estratificación del riesgo cardiovascular tiene un rol fundamental en la medicina preventiva de nuestros días y los factores de riesgo tradicionales, edad, sexo, tabaquismo, colesterol, diabetes, historia familiar, por ahí se quedan un poco cortos y hace rato que tenemos las imágenes para suplementar. Con respecto a la ateromatosis valorada por imágenes, la presencia de placas y de su extensión es el goal que nosotros tenemos, hacia dónde queremos llegar, el target, y tenemos las técnicas no invasivas como el Doppler, que es de las que estuvo hablando Fernando hasta ahora. Pero todos conocemos que a través de la tomografía computada también se puede valorar la ateromatosis subclínica. Y la ateromatosis subclínica en tomografía computada la valoramos a través de ¿qué? A través del score de calcio. ¿Qué es el score de calcio? Agatston, hace ya varios años, alrededor en 1990 fue la primera publicación de Arthur Agatston, que en realidad su idea, que también parecía un loco pero no tanto, era decir que en la realidad la aterosclerosis es la única enfermedad vascular que se asocia con calcificación coronaria. Y si hay placas calcificadas, hay enfermedad. Una cosa muy simple y utilizando un método que es la tomografía computada, que valora los grados de atenuación de los diferentes tejidos y el calcio atenúa altamente los rayos X, dijo, si valoramos que hay calcio, vamos a determinar la presencia de placas y a partir de ahí la presencia del riesgo de enfermedad de los pacientes. ¿Qué es el score de calcio? Básicamente el score de calcio es un cálculo que se hace en una tomografía computada sin contraste, gatillada. El gatillado no es menor, el gatillado en tomografía computada tiene que ver con evadir el movimiento, los artificios que genera el movimiento cardíaco permanente, es la sincronización por electrocardiograma. Una tomografía que se hace con cortes de 3 milímetros de espesor y lo que Agatston en la primera vez lo describió con una tomografía electrobeam tomography. Ahora nosotros lo estamos haciendo con tomógrafos multicorte, entonces debimos adaptar ligeramente lo que era el score de Agatston a nuestros tomógrafos que son de una resolución más alta. ¿Pero en qué se basa? Se basa básicamente en encontrar dónde hay placa en las arterias coronarias, medir el área de esa placa y multiplicar el área de esa placa por lo que llamó el factor de atenuación.
¿Qué es el factor de atenuación? No es ni más ni nada menos que las unidades Hounsfield que tiene esa placa. Unidades Hounsfield es lo que dijimos, el grado de atenuación, cómo esa placa atenúa los rayos X. Cuanto más altas son las unidades Hounsfield, más alta es la atenuación, o sea, es una placa más sólida, más calcificada. Entonces, a mayores unidades Hounsfield, el factor de atenuación fue más alto, y si yo multiplico el área por el factor de atenuación, me da el score de Agatston. Ahora, nosotros utilizamos tomógrafos multidetector, hacemos una tomografía sin contraste gatillada, el espesor que utilizamos es menor, y fíjense que llegamos a hacer esos scores de calcio con hasta 1 milisievert de dosis de radiación. Esto es una de las cosas que más preocupa a la gente a la hora de indicar la tomografía para score de calcio, y esto es lo que quiero que se lleven a su casa. La graduación, la dosis efectiva que recibe el paciente es muy baja, y el efecto que podamos lograr en el paciente y en su terapéutica es muy alto, y eso es lo que quiero que retengan. Esto lo hacemos, por supuesto, con los tomógrafos multidetector. No solamente podemos hacer score de Agatston, sino que hay otras formas de valorar el monto de placa cálcica en nuestros pacientes con una tomografía sin contraste. Podemos valorar el volumen, el score del volumen que tienen las placas cálcicas, que tiene que ver justamente con hacer el área y multiplicarlo por el espesor del corte, entonces vamos a tener el monto total. Esto sería como el monto total de placa que buscaba Fernando en las carótidas o en las femorales. Bueno, esto mismo vamos a tener en las coronarias. Y después tenemos el score de densidad, que es un poco más complicado porque necesita un phantom para valoración, pero los dos más que utilizamos son el volumen y el score de Agatston, y esto es lo que seguimos utilizando hasta nuestros días. Mientras la presencia de calcio es 100% específica de patología aterosclerótica, no es específica de patología aterosclerótica obstructiva, y menos de obstrucción significativa. Y esto me parece que es un concepto no menor, porque acá estamos hablando de ateromatosis subclínica, y nosotros sabemos que el riesgo de obstrucción coronaria aumenta con el aumento del score de calcio. Un score de calcio de 0 no habla de ausencia de enfermedad coronaria en pacientes sintomáticos o con isquemia inducible. Entonces, esto es otro de los mensajes que quiero dejar. Que esto que estamos charlando hoy es para pacientes asintomáticos. Estamos buscando ateromatosis subclínica. Pero el score de calcio no tiene la misma validez para un paciente sintomático. Y porque sabemos que además las placas vulnerables son las placas que menos calcio tienen y son las placas que más se accidentan y generan los peores eventos. Entonces, en realidad, si yo tengo un paciente sintomático, el estudio indicado por tomografía no es un score de calcio, sino que es una angiotomografía coronaria. Ahora, ¿por qué hablamos de score de calcio para valorar ateromatosis subclínica y no de angiotomografía coronaria? Porque sí, la angiotomografía coronaria está demostrado que en realidad no tiene el riesgo que tiene de la radiación que se hace, el contraste, etcétera, supera el beneficio que podría tener utilizarla para la valoración de ateromatosis subclínica en pacientes asintomáticos, salvo honrosas excepciones. Pero para pacientes asintomáticos reservamos el score de calcio. Entonces, el propósito es detectar ateromatosis subclínica en estadios tempranos. A ver, lo bueno de todo esto es que hace rato que se viene valorando el score de calcio y tenemos ya percentilos para las razas, las edades, los diferentes pesos, etcétera, en los cuales se determinó que el score de calcio coronario, entre otras cosas, es más frecuente en hombres que en mujeres y aumenta con la edad, lo que todos imaginábamos, que las mujeres hispanas y los hombres negros tienen la mayor prevalencia de calcio coronario, mientras que las mujeres y los hombres blancos la mayor. Ahora, miren qué interesante esto. Nosotros cuando informamos un score de calcio, no solamente debemos informar las unidades Agatston de nuestro score de calcio, o sea, el valor numérico, sino que debemos informarlo en relación al percentilo esperado para ese paciente, porque eso es lo que va a llevar al médico tratante a tomar conducta clínica con ese paciente. Entonces, siempre que reciban un informe de un score de calcio, tienen que recibir el percentilo que le corresponde a ese paciente. Por otra parte, está demostrado ya que el score de calcio, ¿sí?, es un predictor independiente de mortalidad. Y tiene el score de calcio de 0 tiene un alto valor predictivo negativo. Si ustedes se fijan en las curvas que mostramos acá y la curva de sobrevida versus el tiempo de seguimiento en un N de 25.000 pacientes, fíjense, la sobrevida de la primera línea es la de los pacientes con score de calcio de 0. Y cuando va aumentando el score de calcio, va disminuyendo la sobrevida. Por lo tanto, está altamente probado que un score de calcio igual a 0 aumenta la sobrevida y tiene alto valor predictivo negativo. También
se probó que el score de calcio es un predictor de riesgo independiente, e independiente de los factores de riesgo tradicionales, e independientemente de los scores tradicionales, porque hoy en día hablamos mucho del score de la AHA, pero lo que tradicionalmente se usaba era el score de Framingham. Entonces ya hace años, en el 2005, está publicado que el score de riesgo es superior como predictor independiente a esos factores de riesgo tradicionales y que reclasifica el riesgo intermedio, los pacientes en riesgo intermedio. Y yo siempre cuando doy una charla digo que intermedio es la palabra clave de la tomografía cardíaca, tanto en los pacientes asintomáticos para valorar justamente la ateromatosis subclínica, como en los pacientes sintomáticos que voy a decidir si les hago un estudio evocador de isquemia o una angiotomografía coronaria. Los pacientes de riesgo intermedio, probabilidad pretest intermedia, son los pacientes que más se benefician al hacer una angiotomografía coronaria. Otro metaanálisis donde se vio el alto valor predictivo negativo del score de calcio igual a 0, esto está muy demostrado, y si ustedes se fijan las curvas, nosotros también podemos demostrar la comparación del score de calcio 0 con otros factores de riesgo. Y siempre el score de calcio 0 está por encima en la sobrevida como predictor independiente con respecto a los otros factores de riesgo. Si se fijan acá, esto es con respecto a los factores de riesgo convencionales, y si se fijan más adelante, con respecto a lo que significa la carótida íntima media. Que hoy decimos, bueno, esto obvio es pasado, pero primero hubo que demostrar que el score de calcio tenía ese lugar y por eso en las guías hoy está donde está, es indicación 2A y el grosor miointimal está prácticamente en desuso. Sin embargo, esto es importante remarcarlo en la Sociedad de Cardiología porque tiene que ver con que nosotros seguimos recibiendo pacientes en los cuales el médico cardiólogo clínico está desesperado por la medición del grosor miointimal, en los cuales informamos que tienen placa carotídea y nos siguen pidiendo y llamando por teléfono cuestionando por qué no está medido el grosor intimal. Y ahora, si el paciente ya tiene placa, ya está. O sea, yo ya valoré eso de ateromatosis subclínica. Ya tiene placas, ¿para qué quiero saber cuál es el espesor miointimal? ¿O para qué quiero medir el espesor miointimal al lado de la placa? ¿Se entiende? Y eso correlaciona con lo que Fernando estuvo diciendo hasta ahora. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de tener y de realizar el score de calcio? Bueno, esto es de lo más interesante de cosas que hay publicadas con la aplicación clínica que tiene la realización del score de calcio y en la recategorización del riesgo de nuestros pacientes, que tiene que ver con que en el MESA es un estudio es el estudio multiétnico sobre aterosclerosis más grande que hay, ¿no? Donde se basan todos un montón de subestudios que nos llevan a las conclusiones que tenemos hoy en día. Y en este estudio lo que intentaron hacer fue fijarse los pacientes que tenían indicación por las guías de ese momento americanas de recibir estatinas, ¿sí? Y fijarse si con la presencia de score de calcio se debía o no recategorizar el riesgo de esos pacientes según los eventos que tenían los pacientes con score de riesgo diferente de 0. Entonces, fíjense que ya 2/3 de la población tenía indicación de estatinas. Y eso no es menor, y eso vamos a ver más adelante que en la comparación de las guías americanas y europeas, históricamente las guías americanas son mucho más agresivas en la utilización de estatinas en los pacientes con ateromatosis subclínica. Y si se fijan la imagen de la derecha, de los pacientes, están los primeros pacientes son los que tenían recomendación de estatinas, los del medio los que se podía considerar y los últimos de la derecha son los que las estatinas no estaban recomendadas. Y fíjense, dentro de los que las estatinas no estaban recomendadas, había un alto porcentaje de pacientes con score de calcio igual a 0, que son los azules. Pero fíjense que dentro de los que las estatinas estaban recomendadas o consideradas, también había muchos pacientes, ¿sí? Prácticamente en algunos más de la mitad. Fíjense, a considerar estatinas, había más de la mitad de los pacientes que tenían score de calcio igual a 0. Y se fijaron justamente qué pasaba en todos los diferentes grupos con los pacientes que tenían score de calcio igual a 0 y vieron que con respecto a los eventos cardiovasculares, si miran las líneas azules, siempre son las curvas que tienen mayor sobrevida. Entonces, en realidad, se fijaron si valía la pena o no recategorizar los pacientes según el score de calcio que tenían para la indicación de estatinas, y en realidad a la conclusión que llegaron es a la misma de siempre. Esto vale para los pacientes con riesgo intermedio. En los que realmente nos cambia es en los riesgos intermedios. ¿Y en qué pacientes con riesgo intermedio? Bueno, sobre todo no para aumentar la indicación de estatinas, sino para disminuir la indicación de estatinas en pacientes que tenían score de calcio 0. ¿Sí? Así que eso es una de las cosas más importantes. Entonces, un uso más selectivo de las estatinas, que sabemos que los americanos son muy agresivos. Por otra parte, en el MESA nosotros tenemos en internet esta calculadora
que tiene que ver con todos los estudios que se hicieron a partir de este estudio epidemiológico, en los cuales ellos tienen y agregan la calcificación arterial coronaria para mejorar la predicción de eventos de estos pacientes a 10 años versus los factores tradicionales. Y vieron que duplicar el score de calcio aumenta la probabilidad de eventos un 25% a 4 años, lo cual es enorme. Entonces, esto no es más que otra herramienta que tenemos disponible en Internet para calcular cuál es el riesgo de nuestros pacientes y decidir o no la utilización de una u otra terapeuta. Y acá, esta es la comparación. Este estudio en realidad buscó justamente comparar las guías que había en ese momento europeas y americanas para la utilización de las estatinas y ver si lo mismo valía la pena reclasificar el riesgo utilizando el score de calcio de C igual a 0. Y en este caso los pacientes de la guía europea en realidad son los que más sentido tenían. Y es por lo que yo les decía, los americanos son mucho más agresivos para utilizar las estatinas y los europeos menos. Entonces en los americanos nos excedíamos con el uso de estatinas y en los europeos nos faltaba un poco de estatinas en la indicación. Con respecto a la aplicación clínica, el mayor beneficio del score de calcio sería para la categoría de riesgo de Framingham a 10 años de 10 a 20%, que es el riesgo moderado, pudiendo ayudar al médico a tomar decisiones en cuanto al tratamiento y a cambios del hábito de vida. Suma información pronóstica a la estimación de riesgo cardiovascular convencional, acorde a sexo y edad. Y yo acá quise agregar esto porque nosotros nos la pasamos hablando de el score de calcio hecho por tomografía y en realidad nosotros podemos ver calcificación de las arterias coronarias en cualquier tomografía de tórax. Entonces, no debemos olvidar, y ya hace varios años que está publicado por la Sociedad de Tomografía Computada Cardiovascular, que nosotros debemos reportar la presencia de calcio en las arterias coronarias en cualquier estudio de tomografía de tórax. Más allá de que dependiendo del tomógrafo, la comparación con el score de calcio va a poder hacerse o no. Pero simplemente deberíamos reportar la localización y la extensión de la calcificación que tienen nuestros pacientes. Así que eso no le debemos olvidar. Por otra parte, tenemos el impacto en la adherencia al tratamiento. Y esto es muy similar a lo que Fernando mostró cuando mostró esa escala de colores del verde al colorado, donde justamente el paciente veía el colorado y era más adherente al tratamiento. Bueno, y en este estudio lo que se vio justamente es que todos los pacientes que vieron que su score de calcio era diferente de 0 porque vieron la placa fueron más adherentes a la aspirina, a los hipolipemiantes, a los antihipertensivos, a la actividad física, a la dieta y a la continuación. Esto es al inicio del tratamiento hipolipemiante y esto es a la continuación del tratamiento hipolipemiante. Y esto nos lleva a esta conclusión. Somos seres humanos, necesitamos ver para creer. Y esto es verdad. Y cada vez que miro esto digo, bueno, me voy a ir a hacer un score de calcio a ver si me da ganas de ir a correr al gimnasio, pero es la realidad. O sea, esto tiene que ver y somos hijos del rigor parcialmente. Bueno, esto es lo que decían las guías americanas antes y lo colocaban en clase 2B al score de calcio, después de la utilización de los factores y los cálculos de riesgo tradicional, y hoy ya vimos que están en clase 2A por todo lo que dijimos hasta ahora. ¿Y cómo estamos en la SAC con respecto a esto? Bueno, en la SAC, en el consenso de prevención, sigue siendo, es una recomendación de clase 2A, nivel de evidencia B, en los pacientes con riesgo intermedio, o sea que nos acercamos más a lo que están diciendo. Sin embargo, ¿pedimos el score de calcio? Bueno, hace un par de años el doctor Lombardero me hizo dar una clase que me hizo mostrar las 10 razones, no, pero tenés 10 minutos para explicar por qué no pedimos score de calcio. Y yo creo que en realidad con todo esto los ilustré un poco de por qué pedirlo. Ahora, ¿por qué no lo pedimos? Creo que tenemos una pequeña limitación que tiene que ver con exactamente las coberturas que no están cubiertas, que en realidad no miran un poco todo esto y lo que ganarían en si nosotros recategorizamos al riesgo de nuestros pacientes, lo que ahorrarían en algunos con las estatinas, lo que ahorrarían en otros en internaciones en unidad coronaria. Y eso es lo que habría que mostrarle a los gerenciadores de salud, ¿verdad? Bien. Ahora, este concepto también me parece importante. ¿Debemos repetir el score de calcio? Una vez que le hicimos a un paciente el score de calcio, ¿deberíamos repetirlo? Bueno, lo cierto es que es así. Si el score lo que está probado y demostrado, si nosotros hacemos a nuestro paciente score de calcio y el score de calcio le da 0, ¿sí? Nosotros podríamos evaluar a nuestro paciente con la terapéutica o no que tiene y poder repetir al tiempo el score de calcio. Ahora, si nuestro paciente tiene un score de calcio diferente de 0, no tendríamos ningún aval para repetir ese score de calcio. ¿Por qué? Porque no se sabe si la progresión del calcio tiene valor pronóstico. No tenemos nada publicado para esto y no hay algoritmos para el tratamiento según la progresión
del score de calcio. Entonces, lo que sí sabemos es que puede recategorizar a nuestro paciente cuando se lo hacemos, y si es diferente de 0, es suficiente. Pues ya sabemos que tiene ateromatosis coronaria subclínica. Bien, y esto me parece que tiene que ver un poco con mirar al futuro, y el score de calcio tiene fortalezas y tiene limitaciones. Entonces yo les hablé un poco de las fortalezas. Las fortalezas tienen que ver con que ya hay percentilos establecidos, como les mostré en el MESA. Ya sabemos que predice, si hay data pronóstica sobre la predicción de riesgo que hace el score de calcio, porque es fácil de hacer. El postprocesado del score de calcio es muy fácil, pero también tiene desventajas, y las desventajas tienen que tenerse en cuenta. La primera desventaja tiene que ver con que asume que la densidad de placa, a mayor densidad de placa, peor pronóstico. Y eso ahora les voy a mostrar si es tan así o no. Miren esto. Y lo otro es que tenemos un determinado espesor de corte. Nosotros dijimos que cortamos 2,5 milímetros. Entonces nosotros estamos asumiendo como que en esos 2,5 milímetros hay siempre lo mismo, ¿no? Y la placa no se puede extender o disminuir en esos 2,5 milímetros. Miren esto. Miren la comparación, ¿sí?, con respecto al área del score de calcio y a la densidad, ¿sí? Bueno, y esto en realidad demostró que a mayor densidad había menos eventos, ¿sí?, cuando los pacientes tenían calcio más denso. ¿Eso qué significa? Eso es un poco contrario a lo que nosotros pensamos. O sea, que es peor tener más área de calcificación, pero no es peor tener un calcio más denso. ¿Está bien? Exactamente. Por otra parte, es importante hablar... ¿Cómo? Por otra parte, es importante hablar y conocer la distribución del calcio y medir regionalmente dónde está localizado ese calcio. Y se vio que la distribución del calcio también varía en el pronóstico de nuestros pacientes, además de la cuantía del score de calcio. Y por otra parte, tenemos las calcificaciones extracoronarias. Y ya hay muchos estudios publicados acerca del valor que tienen la categorización de riesgo de nuestro paciente, la presencia de calcificaciones en otros territorios. La presencia de calcificaciones, por ejemplo, en la aorta, que nosotros en realidad no la tomamos dentro de un score de calcio coronario. Entonces eso también lo deberíamos empezar a reportar, porque eso también es valor pronóstico. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, en realidad esto tiene que ver con hacia dónde vamos. Vamos a incorporarle al score de calcio todos esos parámetros de los que estuvimos hablando, con poder medir el área total del score de calcio, el volumen del score de calcio, la localización del score de calcio, la distribución del score de calcio y dónde más hay calcio, además de en las arterias coronarias. Todo eso es lo que suponemos que nos va a aportar cada vez en el futuro una mejor valoración del riesgo de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos, la verdad que súper interesante todo. Yo quería hacerle, justo, Paz, vos estás hablando del por qué no se viene esto, ¿no? Una pregunta a los dos, viendo la amplia evidencia que hay en estos, más que evidencia, o sea, lo atractivo además que resulta y la información que tenemos con estos dos métodos, si ustedes creen que, bueno, lo que mostró Fernando por ahí es un poco más accesible, pero ¿cómo se pueden vencer las barreras de acceso, Paz, para poder llegar a estos estudios? Porque muchas veces me han llegado rebotados y nada, una vez me llegó incluso una carta de un prestador diciendo que el riesgo cardiovascular se estratifica por Framingham y que no tengo que usar nada de esto. La verdad la tengo guardada porque es súper divertida y la verdad que uno se plantea y dice, bueno, tengo todo esto, ¿cómo hago yo si quiero usarlo para aplicarlo? Y bueno, vos, Fernando, también, yo te conozco de que empezaste con esto y por eso te decía que molestás un poco, porque cuando decías esto todos te trataban, ¿qué va a medir la placa? ¿Cómo la mide? ¿Qué sé yo? Y cómo se encuentran con esta cosa, ¿no? Bueno, dos cosas. La primera, sí, es muy difícil y es un problema que lo tenemos todos los días en la práctica. Lo cierto es que podemos empezar a utilizar cositas que tenemos a la mano y por eso hablé de que hace rato las guías de tomografía computada hablan de la utilización y la valoración del calcio en una tomografía de tórax común. Entonces, estamos llenos de pacientes a los que se les piden tomografías computadas por seguimiento de nódulos pulmonares. En esos pacientes podemos empezar a prestarle atención al calcio en las arterias coronarias. Por otra parte, si no autorizan un score de calcio y nosotros estamos convencidos que nuestro paciente, y nos preocupa mucho nuestro paciente y recategorizar su riesgo, sobre todo porque es un paciente con riesgo intermedio o es el típico paciente que el único antecedente o el único factor de riesgo que tiene es antecedentes familiares, pero es el peor, porque en realidad es el único que no podemos modificar de ninguna manera.
Entonces el padre con enfermedad coronaria manifiesta a los 40 años, el abuelo, el tío, todos. Podemos pedirle también una tomografía de tórax sin contraste. Y en la tomografía de tórax sin contraste se puede pedir valorar calcificación de arterias coronarias. Lo que no quiere decir que vayan a hacerles el score de calcio de Agatston, porque depende del tomógrafo que tengan, a donde lo manden a hacer, si realmente se puede hacer o no. Pero si no, es una buena forma por lo menos de conocer si hay placas o no hay placas. Todas las tomografías ven las placas coronarias, o sea, los rayos X se atenúan por el calcio, así que no hay forma de no verlas. Es verdad que no les van a poder decir si el score de calcio es 1, 150 o 400, pero si ya dijimos que la diferencia la hace el score de calcio diferente de 0. Entonces, ya prestémosle atención. Lo mismo que cuando le pedimos al paciente la tomografía por otra cosa y aparece calcificaciones en las arterias coronarias. Bueno, ojo, hay que empezar con la aspirina, hay que darle estatinas a este paciente, en que esto le cambia todo el pronóstico de lo que nosotros pensamos. Así que me parece que esa es una. Y la otra es seguirlo pidiendo e insistiendo y explicar justamente en la solicitud el riesgo del paciente y cómo lo cambiaría. O sea, y ese es un trabajo que estamos haciendo todos los días. Mucho más que eso no podemos hacer. Pero puedo decir una cosa de lo que dijo, de lo de Fernando, de la valoración de las placas. En realidad, para todos los que hacemos eco, sabemos que lo cuestionable del método tiene que ver con que, o sea, la limitación de la técnica de hacer en 2 dimensiones la valoración del área. Exactamente, algo que es tridimensional como un vaso. De hecho, los estudios que mostró él tenían que ver con hacer análisis en 3 dimensiones. Lo que pasa es que la realidad es que por algún lado hay que empezar. Entonces, primero, así como yo les digo, les estoy diciendo, bueno, pidan una tomografía de tórax y fíjense si tiene calcio igual a 0 o calcio distinto de 0. Bueno, esto me parece que es lo mismo, ¿no?